la madrugada, dos flotas avanzan hacia el mismo estrecho. De un lado está Rusia, un imperio que domina mapas y mares, convencido de que su enorme dimensión basta para imponer respeto. Pero enfrente está Japón, una potencia exótica que espera en aguas conocidas. Mientras unos confían en el peso de la tradición, otros apuestan todo a la modernización. Y cuando ambas ambiciones chocan en el extremo oriental de Asia, la batalla da lugar a lo que se conocería como Guerra Mundial Cero. A comienzos del siglo XX, el orden internacional parecía claro y jerárquico. Las grandes potencias europeas se repartían territorios, rutas comerciales e influencias, con una mezcla de diplomacia, cañoneras y desprecio racial. África había sido parcelada, el Imperio Otomano se descomponía lentamente y China, debilitada por derrotas y concesiones forzadas, funcionaba como advertencia y botín. En ese clima, la superioridad europea no se discutía, se asumía. Y Rusia, aunque rezagada industrialmente frente a Alemania o Gran Bretaña, se percibía a sí misma como parte natural de ese club imperial. En cambio, Japón era mirado con condescendencia, catalogado como una potencia asiática imitadora, incapaz de sostener una guerra moderna contra un imperio continental. Sin embargo, los japoneses llevaban décadas en una carrera distinta. Desde la restauración Meiji de 1868, sus dirigentes habían llegado a una conclusión brutalmente pragmática: modernizarse o desaparecer. Entonces el país desmanteló estructuras feudales, envió oficiales y técnicos a Europa, adoptó modelos occidentales sin complejos y los incorporó con disciplina propia. La marina se construyó bajo influencia británica, el ejército seguía doctrinas prusianas y la industria pesada y la educación técnica crecieron como pilares de un proyecto estatal obsesionado con la supervivencia. Para Japón, el poder militar no era prestigio, sino un seguro de vida. Japanese leaders decided to put the country's new advantages to use and defeated Imperial China in the Sino-Japanese War of 1894. Japan was now the strongest power in East Asia, and this new status led to rivalries with the European great powers, especially Russia. After its defeat in the Crimean War of the 1850s, the Russian Empire turned its attention to further expansion in the Far East. El proyecto japonés chocó inevitablemente con las ambiciones rusas en Asia Oriental. Corea y Manchuria se convirtieron en el punto exacto donde dos visiones imperiales se superpusieron. Para Tokio, Corea era un cinturón de seguridad imprescindible. Quien controlara la península tendría una daga apuntando al corazón de Japón. Para los rusos, la región representaba la llave de acceso a un Pacífico útil. Vladivostok era importante, pero sufría hielos y limitaciones. En cambio, Port Arthur ofrecía un puerto más cálido y una base naval ideal para proyectar poder. Así, Manchuria se llenó de tropas temporales, concesiones ferroviarias y ocupaciones encubiertas que tensaban el equilibrio regional. El recuerdo de la guerra sino-japonesa había alterado el tablero. Japón había demostrado eficacia, pero las potencias europeas le habían impuesto límites diplomáticos que dejaron heridas abiertas. Rusia interpretó estas concesiones como una señal de debilidad japonesa. Tokio aprendió otra lección. No podía permitirse pelear contra medio mundo. Por eso, antes de disparar un solo tiro, aseguró una pieza clave fuera del campo de batalla:
la alianza con el Reino Unido. Ese acuerdo aisló a Rusia, desalentó intervenciones externas y transformó un conflicto potencialmente global en un duelo calculado. Meanwhile, Russia's military was stagnating. There were some quality units in its 1 million strong army, but only 150,000 of these were in the Far East. The vast majority of the conscripts were poorly trained, motivated, and led. The officer corps was still the product of aristocratic favoritism, and non-noble officers were rare since they were considered politically unreliable. Rusia avanzó con soberbia. Subestimó al adversario, dilató negociaciones y asumió que Japón no se atrevería a cruzar el umbral de la guerra total. Esa convicción, profundamente arraigada en prejuicios raciales y en la fe ciega en su tamaño imperial, preparó el terreno para una sorpresa que el mundo no estaba listo para asimilar. La guerra comenzó de noche, sin declaración formal y con un mensaje implícito. Japón no pensaba jugar según las expectativas europeas. En febrero de 1904, torpederos japoneses atacaron por sorpresa a la flota rusa anclada en Port Arthur. Admiral Togo Heihachiro was worried that Russian coastal batteries might put his irreplaceable battleships at risk, so he planned a nighttime sneak attack. The capital ships waited at some distance while 10 destroyers armed with torpedoes crept up on the unsuspecting Russian ships in the darkness. At 11:30 p.m., the first 4 Japanese destroyers launched their torpedoes from a distance of 650 meters. 6 missed their targets, but 2 hit the cruisers Pallada and Retsivan. El golpe no lo destruyó del todo, pero logró algo más importante. Paralizó la iniciativa rusa desde el primer día. De pronto, un imperio que confiaba en su fuerza naval descubría que podía quedar atrapado en su propia base. El mar, que debía ser espacio de maniobra y proyección, se convertía en una jaula. Port Arthur pasó rápidamente de activo estratégico a problema central. Japón no buscó una batalla naval crucial e inmediata, sino que optó por bloqueos, las minas y el desgaste. Cada decisión japonesa apuntó a imponer el ritmo, mientras que el mando ruso respondió con cautela, dudas y órdenes contradictorias. En esa diferencia de actitud apareció una de las claves de la guerra moderna. No ganaba quien tenía más acero, sino quien decidía antes y coordinaba mejor. Los barcos rusos, encerrados y golpeados intermitentemente, perdieron valor como herramienta ofensiva incluso antes de ser hundidos. Togo ordered his fleet to close in, but the Russian coastal batteries soon forced the Japanese vessels back. No Japanese ships were lost, but only a few Russian ships were damaged and all could be repaired. Psychologically, though, the attack had shaken the Russians and achieved its strategic goal, since the cautious Russian commanders ordered their fleet to stay in Port Arthur. Con el control parcial del mar, Japón aseguró lo esencial: movimiento y abastecimiento. Desde Corea sus tropas avanzaron hacia el norte y cruzaron a Manchuria, apoyadas por líneas logísticas cortas y protegidas por la armada. La guerra terrestre dejó pronto atrás las imágenes románticas del siglo XIX. Ametralladoras, artillería de tiro rápido y posiciones fortificadas convirtieron cada avance en una carnicería. Las ofensivas japonesas, bien coordinadas y agresivas, empujaron a los rusos hacia una retirada progresiva, obligándolos a ceder terreno para ganar tiempo. En teoría, ese tiempo era el gran aliado de Rusia, pero el tamaño imperial comenzó a volverse en su contra. Combatir a casi 10.000 kilómetros de distancia de los centros industriales y de reclutamiento expuso una fragilidad estructural enorme. El ferrocarril transiberiano, incompleto y de vía única en gran parte de su recorrido, se transformó en un cuello de botella asfixiante.
Los refuerzos tardaban meses en llegar, la munición se racionaba, los reemplazos aparecían cuando las unidades ya estaban exhaustas. Cada tren cargado de heridos que regresaba hacia el oeste podía retrasar uno lleno de soldados que intentaba ir al este. En el frente esa realidad se sentía con crudeza. Las unidades rusas eran desiguales en calidad, muchos oficiales carecían de iniciativa y la moral se erosionaba batalla tras batalla. Japón sabía que su margen era limitado. No podía permitirse una guerra larga. Su economía y su demografía no estaban diseñadas para un conflicto prolongado contra un gigante. Por eso aceleró el cerco de Port Arthur y empujó una guerra de desgaste que debía resolverse rápido. Mientras tanto, lejos del frente, Rusia empezaba a resquebrajarse. Las derrotas, las noticias filtradas y el esfuerzo creciente tensaban una sociedad ya frágil. Sin saberlo aún, el imperio no solo estaba perdiendo posiciones en Asia, estaba alimentando una crisis interna que pronto explotaría. La caída de Port Arthur marcó un antes y un después, pero no trajo el alivio inmediato que Japón había imaginado. Tras meses de asedio brutal, ataques frontales y bombardeos constantes, la fortaleza finalmente se rindió. Estratégicamente, el resultado fue enorme. Rusia perdía su principal base naval en el Pacífico y Japón consolidaba el control del mar en el teatro oriental. Pero el precio había sido altísimo. Miles de soldados japoneses habían muerto frente a posiciones fortificadas, bajo un fuego que anticipaba con crudeza la guerra industrial del futuro. La victoria necesaria dejó una sensación incómoda. Ganar también podía desgastar peligrosamente al vencedor. To make matters worse, the Japanese Third Army moved up from Dalny and besieged Port Arthur from the landward side. Japanese Commander General Nogi had captured the town in one day in the Sino-Japanese War, but in 1904 it would be a harder nut to crack. With concrete defenses, barbed wire, machine guns, and hand grenades, the Russian garrison inflicted heavy losses on the first Japanese assaults. Ese desgaste abrió una nueva tensión. Japón estaba avanzando, pero cada kilómetro conquistado consumía hombres, munición y dinero a un ritmo alarmante. La guerra rápida soñada por Tokio se alejaba y el margen financiero comenzaba a estrecharse. El país podía vencer, pero no indefinidamente. La modernidad militar, que había sido su mayor fortaleza, se revelaba también como una máquina voraz que exigía recursos constantes. La siguiente gran prueba fue Mukden. Allí, en uno de los mayores enfrentamientos terrestres hasta ese momento, ambos ejércitos desplegaron masas de tropas en frentes extensos, sostenidos por un volumen de fuego incesante. Japón intentó una maniobra envolvente buscando romper la cohesión rusa y forzar una retirada decisiva. Rusia, consciente de sus limitaciones logísticas, optó por resistir y retirarse de forma escalonada, evitando el colapso total. El campo de batalla se convirtió en una cinta transportadora de bajas, donde el terreno era ganado y perdido a un costo humano difícil de asimilar. El resultado reforzó la paradoja central del conflicto. Japón volvió a imponerse tácticamente, empujando a los rusos hacia el norte, pero no logró la destrucción total del enemigo. Rusia perdió terreno, pero conservó su profundidad estratégica. Si lograba alimentar el frente, aún podía seguir combatiendo. Russian troops began to panic.
Officers tried to organize counterattacks, but the chaos turned into a rout. Fleeing Russian troops burned supplies and looted the remaining vodka. Japón veía cómo cada victoria reducía sus reservas. La sensación era que el desenlace no podía venir solo de la tierra. Tenía que haber un golpe decisivo y debía llegar desde el mar. Ante eso, el zar Nicolás II apostó por una solución extrema. Ordenó que la flota del Báltico navegara hasta el lejano oriente para cambiar el equilibrio naval. Fue una decisión desesperada y simbólica. Trasladar el poder imperial desde Europa hasta Asia. Los barcos partieron mal preparados, con tripulaciones agotadas y problemas mecánicos. El viaje alrededor del mundo estuvo plagado de tensiones y errores, donde los nervios llevaron a abrir fuego contra pesqueros británicos, provocando un escándalo que casi arrastró a Rusia a otra guerra. Mientras la flota avanzaba lentamente, Japón observaba y calculaba. Sus servicios de inteligencia seguían cada movimiento y su armada se entrenaba para una única oportunidad. No necesitaba perseguir al enemigo. Sabía que habría un punto donde el enfrentamiento sería inevitable. En mayo de 1905, el estrecho de Tsushima se convirtió en una trampa perfecta. El almirante Togo Heihachiro esperó con paciencia calculada, consciente de que la flota rusa no tenía alternativa. Debía atravesar ese paso para alcanzar Vladivostok. Cuando los primeros buques aparecieron en el horizonte, agotados tras meses de navegación, Japón estaba listo. La batalla que siguió fue breve en términos históricos, pero devastadora en sus consecuencias. Togo ejecutó maniobras precisas, concentró el fuego y explotó la superioridad en velocidad, comunicaciones y entrenamiento. Los barcos rusos, desorganizados y lentos, comenzaron a arder y hundirse uno tras otro. En apenas 2 días, el plan naval ruso se desmoronó por completo. Decenas de buques fueron destruidos o capturados. Miles de marinos murieron o cayeron prisioneros. La flota, símbolo del poder imperial y de la ambición rusa en Asia, se fue al fondo del mar ante los ojos del mundo. Con el golpe naval consumado, Rusia aceptó lo inevitable. Estados Unidos medió entre ambas potencias y llevó las negociaciones a Portsmouth. El tratado que emergió de esas conversaciones reflejó el equilibrio extraño del conflicto. Japón obtuvo el reconocimiento de su primacía sobre Corea, concesiones estratégicas en el sur de Manchuria y la retirada rusa de la región. Sin embargo, no consiguió una indemnización económica. Para muchos japoneses que habían soportado el peso humano y financiero de la guerra, la paz supo a victoria incompleta y provocó estallidos de descontento interno. Por su parte, Rusia perdió prestigio internacional y posiciones clave, pero no quedó totalmente derrotada en términos materiales. Esa ambigüedad explicó por qué la mesa de negociación no se pareció a una rendición incondicional. Aún así, el impacto interno fue profundo. La derrota aceleró la crisis política, alimentó la revolución de 1905 y obligó al régimen zarista a realizar concesiones que evidenciaron su fragilidad. The Russo-Japanese War was a deadly conflict. About 50,000 Russian and 80,000 Japanese soldiers died in combat or of disease. It also had a global impact, hence the nickname World War Zero. Colonized peoples took inspiration from the defeat of a European power, while Western military observers noted the destructive power of modern weapons like the machine gun. El conflicto no fue llamado Guerra Mundial Cero porque se hubiera librado en todos los continentes, sino por su efecto global.
Diplomáticos, observadores militares y estrategas estudiaron cada batalla. Las lecciones sobre ametralladoras, artillería, trincheras y logística circularon por Europa. Pero el impacto más profundo fue psicológico. Por primera vez, una potencia europea había sido derrotada por un estado asiático moderno. Ese precedente inspiró resistencias en territorios colonizados y al mismo tiempo sembró temores en Occidente. Rusia no perdió por ser débil, sino porque su poder estaba lejos, fragmentado y mal sincronizado con la forma de guerra que estaba emergiendo. Su tamaño, que durante décadas había sido garantía de seguridad, se transformó en una carga cuando la logística no supo sostener al frente. Japón, más pequeño y consciente de sus límites, compensó con modernización, mando eficaz y una lectura precisa. Por eso la guerra ruso-japonesa sigue resonando como una advertencia temprana. En la guerra moderna, el tamaño impresiona, pero la preparación decide. Así llegamos al final. Si te gustó este video, te esperamos en nuestra próxima entrega de Historia Militar.